Muy bien, buenos días chicos. Iniciamos una clase de Lectópolis. Hoy tenemos como tema los textos de opinión. Ok, tenemos como tema entonces los artículos de opinión. Para ello, por favor, necesito que puedan tener su libro a la mano, su lápiz, su resaltador. Si en dado caso no tienen resaltador, crayones para poder subrayar. ¿Está claro? Ok, iniciamos entonces. Voy a hacer énfasis en lo que está subrayado, chicos. Ok, iniciamos entonces. Los artículos de opinión son parte de los textos que se publican en los diarios y otros medios de información. Estos pueden ser en revista, pero todos tienen que ser de tipo artículos con un lenguaje escrito. Este tipo de escritos trata toda clase de temas y están redactados desde una manera muy objetiva hasta de forma literaria o humorística. En los artículos de opinión predomina la subjetividad, es decir, los pensamientos y opiniones de la persona que escribe con una finalidad didáctica o reflexiva, que incluye la transmisión de una postura que le lleve a los lectores a pensar y formarse una opinión propia sobre un tema específico. Ok. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que los artículos de opinión nos presentan más que todo carácter de una manera objetiva, pero también más subjetiva. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar a nosotros a conocer, a crear nuestro propio punto de vista, nuestra propia opinión. De eso se tratan lo que son los textos, los artículos de opinión. Ok, seguimos. Los medios de comunicación e información suelen contar con un grupo de colaboradores que no forman parte de su personal permanente. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que son ajenas a las instituciones que realizan este tipo de artículos, cuyas ideas pueden aportar a la construcción de una sociedad más democrática y consciente de los problemas que la aquejan. Este tipo de artículos es el resultado de la reflexión y análisis del autor sobre un tema de actualidad, es decir, sobre algo que ha ocurrido recientemente o bien sobre una cuestión cuya importancia es permanente, aunque se refiere a hechos pasados. Ok, los artículos de opinión quiere decir en pocas palabras que son más que todo de hechos verídicos, no son de fantasía. Muy bien chicos, empezamos con la actividad. Recordemos que siempre después de tener el texto tenemos las actividades. En este momento, en esta clase, esta actividad la van a hacer ustedes en casa. Van a tener una lectura del artículo de opinión de los animales. En casa van a leer, van a tomar su tiempo y lo van a escribir. Ok, entonces, eso lo hacemos en casa. Seguimos entonces con el ¿cómo leer artículos de opinión? En los artículos de opinión, el autor transmite su punto de vista sobre un tema y presenta argumentos para defenderlos o justificarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que, lógicamente, para poder realizar un artículo de opinión, el autor tiene que tener ejemplos, tiene que justificar por qué está diciendo esa opinión, por qué lo está diciendo, por qué esa opinión es así. Tiene que sustentar su opinión en base a ejemplos, en base a algo verídico, a hechos, ejemplos, estadísticas, etc. La argumentación alrededor del tema está ordenada de la siguiente manera. Para poder crear un artículo de opinión que ésta tenga justificación o argumentación, se debe tener estos tres pasos. El primero es la presentación. Sí. La presentación es la descripción del tema sobre el que se enfocará el artículo. En esta parte puede presentarse una propuesta o opinión personal que se desea probar. Segundo paso es la demostración. La demostración, exposición de la información relacionada con el tema. En este caso, era lo que les decía anteriormente, ejemplos, citas, estadísticas, casos, etcétera. ¿De qué nos van a ayudar a poder sustentar o demostrar más que todo lo de la opinión que estamos
teniendo. La demostración tiene como objetivo sustentar la opinión del autor. Quiere decir que las opiniones tienen que tener algo que lo sustente, un objetivo que lo sustente, no simplemente se da una opinión por querer realizarla. Y por último tenemos la conclusión. En la conclusión retoma la opinión personal y algunas veces presenta una propuesta o solución al problema o hecho que genera la reflexión. ¿Qué quiere decir? En la conclusión nos hacen analizar si estamos de acuerdo o simplemente nos dan una propuesta de cómo resolver de un hecho o un problema el cual se está tomando como tema generador. Muy bien, chicos. Eso es lo que, por favor, todo lo que está subrayado, lo que tienen que subrayar también ustedes en su libro. Los temas que aborda el articulista surgen de la realidad, de sus experiencias, de las lecturas que ha realizado. En este tipo de textos se incluye toda la información que el autor considere necesaria para informar al público, pero también para hacerlo reflexionar, asumir una postura sobre el tema y en algunos casos actuar para cambiar un problema. Debido a que los artículos de opinión combinan la exposición y la argumentación, estos textos poseen características tanto subjetivas como objetivas. Por ejemplo, la subjetividad me va a tener estas características. Primero, se va a utilizar la palabra, el uso de la primera persona, singular o plural, yo, que son o nosotros. Por ejemplo, cuando decimos, yo creo que nosotros no estamos implementando muy bien las medidas de seguridad en la pandemia del COVID-19. ¿Esto qué quiere decir? Lo hacemos de una forma generalizada, es algo subjetivo, pero nosotros tenemos que tener una conciencia, una opinión, decir, bueno, ¿estoy tomando las medidas necesarias, sí o no? Entonces, por eso cuando el autor dice nosotros, se refiere a todos, simplemente no está generalizando, lo está haciendo subjetivamente. Uso de interrogaciones, exclamaciones, cuando, por ejemplo, utilizan exclamaciones o interrogantes. Por ejemplo, ¿estás utilizando las medidas de seguridad en la pandemia? Lo está haciendo de una forma generalizada. No te está diciendo directamente, los ciudadanos no están tomando las medidas de seguridad necesarias. El uso de verbos o opinión de sentimientos. Uso de adjetivos calificativos. Por ejemplo, cuando decimos, esta pandemia es un desastre. Lo hace en forma general, desastre. Nosotros lo comparamos con muchas cosas. Desastre es un adjetivo que me indica a mí, que me está diciendo cómo es esta pandemia. Uno lo pueden tomar, sí, es un desastre porque la verdad que hay muchos contagiados. O lo podemos tomar en el término, sí, porque la economía de Guatemala está muy baja. Otros van a tener su otra opinión, sí, porque la verdad que el seguimiento con respecto a los contagiados no se está dando a cabalidad. Otros pueden tomar el tema de los recursos en cuanto a salud en Guatemala no están muy bien. Hay muchos aspectos que podemos tomar en cuenta cuando decimos que la pandemia es un desastre, porque estamos calificando, estamos dando un adjetivo calificativo a esto, pero todas las personas van a reabundar o van a tener su propia opinión en cuanto a un tema específico. Y apela a las emociones y sentimientos. Objetividad. Por ejemplo, uso de la tercera persona singular o plural. Cuando decimos, por ejemplo, en este caso, el sistema de seguridad, el sistema de higiene, el sistema de enfermedades, o nos referimos a algo en Guatemala, está muy bajo. Ya estamos utilizando la objetividad, nos estamos refiriendo a algo que sí estamos diciéndolo directamente. Exposición de datos específicos o referencias apelan a la lógica. Por ejemplo, cuando decimos, vimos los datos estadísticos de cada semana y han subido, han bajado los contagios del COVID-19. Estamos siendo objetivos en base a datos específicos, a estadísticas verídicas. Esto es en cuanto a la objetividad, chicos. Muy bien, entonces, en un artículo de opinión va a entrar la subjetividad y va a entrar la objetividad, tal como les expliqué, que son características que contienen estos tipos de artículos. Muy bien, chicos, esto es el tema del día de hoy. Espero que lo hayan entendido. Y todas las actividades que vienen a continuación, que sigue desde la página 119
hasta la página 124. Debes realizar en casita solo, por favor. Tienes toda la semana para poder realizar las actividades de cada una de las páginas que te indiqué. Y después ya sabes que lo debes adjuntar a un archivo para poder compartírmelo en la fecha que les indique. Muy bien, chicos, ese es el tema de hoy. El tema, vuelvo a repetir, es la opinión, textos de opinión, ¿sí? Artículos de opinión. Espero que si tienen alguna duda, por favor, ahorita vamos a aclarar dudas. Y sobre todo también en esta semana estaremos trabajando la hoja de aprendizaje de expresión artística. Muy bien, chicos, Dios me les bendiga.